Avivando el fuego. Iglesia, Templo de la Gracia, La Calera. El reino de Dios llegó y Él viene. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos, Bienvenidos. hay fuego. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Ven y enciende, Estamos felices Señor, a tu de que casa. estés conectado. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Ven y Comenta enciende, y Señor, comparte a tu nuestra casa. transmisión. Ven y enciéndeme. Ven y enciéndeme. Ya comenzamos. Enciéndeme. Ahí sí. Hola, hola, mis hermanos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su programa Avivando el Fuego. Gracias al Señor por, como dije, esta semana y por este día que es muy especial, ya que seguimos con nuestro estudio de Cristología y hoy vamos a ver la humanidad de Cristo. Principalmente el expositor iba a ser nuestro pastor Marco, pero por problemas de agenda y por problemas personales a última hora no pudo estar, pero sí va a estar nuestro pastor Winston Medina. ¿Se acuerdan que el sábado pasado el pastor a última hora cayó enfermo, lo inyectaron, andaba medio dopado, por decirlo de una forma, y no pudo estar, pero ahora sí que está con nosotros. Así que gracias al Señor por eso. Gracias y esperamos que también que su salud haya estado totalmente renovada. Así que gracias al Señor por este gran privilegio que Él nos da de estar ante su presencia. ¿Qué tal si empezamos orando al Señor para que Él tome el control de este programa y que lo que se va a enseñar hoy sea para la honra y la gloria del Señor, principalmente para edificación también del pueblo de Dios, y que sea eso, no sea... porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, entonces que sea viva y eficaz en nuestra vida también. Así que les invito a que cierren sus ojos y oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por estar ante tu presencia. Gracias por esta nueva oportunidad que usted nos da de poder estar en este programa, Señor, que solamente es para la honra y para la gloria de su nombre, para que el conocimiento también suyo, Señor, sea aún más, Señor, notorio, para que la gente te conozca, para que los hermanos crezcan y aquellos que no te conocen puedan conocerte hoy, Señor. Así que gracias te damos. Bendícenos, Señor, bendice a nuestro pastor Winston, bendice mi vida, bendice a cada uno de los hermanos que, Padre Santo, que está conectado y que se va a conectar, Señor, a posterior. Guárdalos, bendícelos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, te damos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Ahora, hermanos, ¿qué tal si empezamos con una breve pausa musical? Así que ahí vamos y nuevamente estaremos ahora con nuestro invitado. No teníamos miedo, nada era imposible. Esa fe de niños, todo hacía posible. Pero con el tiempo, esos días simples se fueron con el viento. Fuimos insensibles. Regrésanos, restauranos para escucharte hablar y confiar una vez más. Regrésanos.
posible. Y aunque pase el tiempo, nuestra fe es simple. Tú siempre eres bueno, siempre eres amor. Amén, amén. Dios siempre es amor. Amén. Así que vamos a invitar al tiro, como decimos nosotros los chilenos, al tiro, a nuestro pastor Winston Medina. Muy buenas noches, pastor Winston. ¿Cómo está? Estoy muy bien. ¿Cómo está usted, Pastor Mario? Gracias por la invitación. Aquí estamos con todo el deseo de poder colaborar con ustedes y con todos los hierros. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya cómo está su espalda? Ya estoy súper bien, gracias a Dios. El sábado estaba muy ansioso por venir para acá, no hallaba cómo notificar. Pensé que podía, pero me habían puesto una inyección y además de eso me dieron una pastilla que era como un sedante para que durmiera toda la noche. No sabía yo que era algo para dormir. Pero sí, cuando llegué a la casa venía medio mareado y ya dije, no, voy a tener que cancelar el programa. Y creo que faltaban como 20 minutos, 10 minutos, no sé. Fue una de esas noticias que matan la emoción a cualquiera, ¿verdad? Claro, claro. Y dormí hasta las 11 del día siguiente, ese día. Sí, no, si sé de lo que habla. Sí, a veces yo he tomado esas pastillas y son, claro, son relajantes musculares y realmente relaja. Uno lo Sí, relaja y lo deja. relajan hasta el cerebro, pues, para uno dormir. Claro, así que no, era totalmente entendible. Así que no hay problema por eso. Lo que sigamos, esperamos que esté bien. Sabemos que Sí, el sí. lumbago yo sé. Sí, es Parece que terrible. era un nervio que después del relajante ya no me ha dolido más eso. Y creo que me había complicado más, o sea, con las ganas de dormir, porque también había tenido un poco de gripe y había tomado Teragrip y algún tipo de té mezclado. Y eso creo que era para dormir, valeriana y eso. Imagínense con ese relajante. Adiós. Claro, tomó una bomba ahí para. Sí, exacto. Sí, sí. Pero bueno, gracias a Dios porque también nos sirvió porque se supone que tenemos que estar preparados para siempre. O sea, tenemos que estar Bien. preparados nosotros también. Así que Ujú. ahí improvisámonos y gracias a Dios salió también un buen programa. Así que, bueno, y a usted le habíamos dado antes la divinidad de Cristo, pero ahora le encomendamos, ¿cierto?, lo que es la humanidad de Cristo. Es un tema bastante interesante, el tema de la humanidad de Cristo, y quiero decir que generalmente poco hablo yo de teología, generalmente hablo más de soteriología, como usted muy bien sabe, Sí, pero son temas que son interesantes de todas maneras, porque esto tiene que ver con la antropología de Cristo y si Cristo fue realmente un humano y todo ese tipo de cosas. Y es un tema bastante interesante. Entonces he preparado una presentación para compartirla con ustedes para hacerla más entendible lo más que se pueda. sí, la semana pasada me gustó mucho un en vivo que hizo usted hablando sobre, me parece, Juan 1:1, Uh-huh. ¿ya? Y que al final le salió una predicación, sin querer le salió una predicación. Sí, sí, es que a veces me emociono. Claro, Son cuestiones de las cosas de Dios. Estoy hablando y de repente el énfasis en el celo por la palabra de Dios, por Cristo, por su deidad, por todo lo que ha hecho por nosotros. Imagínense, o sea, es como que imposible que uno no se pronuncie, ¿no? exacto. Y bueno, y ahora volviendo al tema, digamos, sobre lo que es la cristología, ¿cierto? La importancia que tiene la cristología, y más aún cuando se trata sobre la humanidad y divinidad de Cristo. Es importante saber que Cristo es Dios, 100% Dios o plenamente Dios. Uh-huh. Y eso es muy importante saberlo, y cuando lo sabemos ya decimos ya estamos bien, porque sabemos que Cristo es Dios y que es todopoderoso y que tiene todos los atributos. Pero ahora también está la otra contraparte, que también era 100% hombre o plenamente hombre. O sea, Cristo era plenamente Dios y plenamente hombre. Entonces, cuando hablamos de Cristo plenamente hombre, ahí saltan algunas dudas por algunas personas. Hoy veía un programa del pastor Edgar Escobar, en donde hablaba sobre una persona, un joven que se dice pastor, que él
él decía que sí, que Dios era hombre, pero por ser esa condición de hombre, dice que Dios pecó y era pecador y él se alegraba porque decía, bueno, sabemos que Jesús también pecó y eso me alegra porque no hace igual a uno, pero y hay tanta cosa que se hace, otros niegan su humanidad, en fin, hay un montón de cosas. Y entonces nuestro tema ahora es la humanidad de Cristo. Pero antes de empezar, vamos a saludar a todos los hermanos que están conectados. Hay poquitos todavía, pero dar un saludo al hermano Elías, al hermano Lucas, a la hermana Jessica y a todos los hermanos que ya están conectados y que se van a seguir conectando, y especialmente a aquellos que están en este curso de Cristología, ya para que tomen sus apuntes y vean qué maravilloso es, porque ahora vamos a ver lo que es la humanidad de Cristo. Así que, pastor, toda la pantalla es suya, usted lance nomás. Sí, voy a compartir entonces la pantalla para seguirlo. No voy prometo no ser muy largo. Permítame compartir la diapositiva y por favor, hágame compartir allí, por favor, compártamela usted allí si puede, o no sé si ustedes pueden verla apenas yo la comparta ahí. Creo que sí, ya el pastor la había puesto así. Entonces, lo que quiero es traerles un poco este tema tan controversial, y sí genera muchas dudas en el cristianismo, la humanidad de Cristo. Vamos a ver prácticamente dos puntos en este desarrollo teológico, o sea, en esta plática el día de hoy. La primera cosa es, vamos a responder a la primera pregunta: ¿cuál es el antecedente histórico que tiene que ver con la humanidad de Cristo, que habla del trato de la humanidad de Cristo? Y en segundo lugar, vamos a ver cuáles son las bases bíblicas que se han esgrimido a lo largo de la historia en este debate para sostener que Cristo era verdaderamente hombre, ¿ok? Es importante entender que no es del todo correcto, aunque muchos cristianos utilizamos esta idea cuantificativa de porcentaje, es decir, Jesús era 100% hombre, ¿ok? Porque no se puede hablar en términos cuantificativos, en términos de cantidad, en términos de porcentaje, sino que el concilio ha definido que Jesucristo es, y ahorita vamos a ver qué concilio es, por eso vamos a hablar de los antecedentes, que Jesucristo es perfectamente y verdaderamente hombre. Y eso lo vamos a ver, o humano. Vamos, ajá. Pastor, entonces, discúlpeme que lo interrumpa un poquito. ¿Tenemos algún problema con el audio? No se escucha. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, déjame... ok, ahí está. Bien. Bien, entonces estaba diciéndoles que estaba diciéndoles que hay un antecedente histórico que tiene que ver con problemas que se dieron en la iglesia en los primeros siglos, y también hay unas bases bíblicas que se han utilizado en este debate de la humanidad de Cristo. No crean que ha tenido oposición, y sí ha habido oposición al respecto. Entonces, vamos en primer lugar a ver 3 líneas de herejías a lo largo de la historia. Esto es como el antecedente que llevó a que esta doctrina, este dogma, porque esto es prácticamente un dogma, una doctrina fundamental del cristianismo y del cristianismo ortodoxo, de la ortodoxia cristiana, o sea, del cristianismo histórico, que siempre ha creído en esto y ha tenido que definirlo y defenderlo a capa y espada, como decimos por ahí. Entonces, las 3 líneas de herejías, en primer lugar, tenemos una línea de herejías que son las herejías que niegan la divinidad de Cristo. Entre esos está el ebionismo, el arrianismo y el apolinarismo. Vamos a definir cada uno de ellos. Supongan ustedes que yo soy un ebionista, y como ebionista yo tendría que decir: Jesús es un hombre bueno y un profeta, pero no es Dios, no preexistió ni es divino. O sea, estoy negando que sea Dios. Es simplemente un hombre al que Dios escogió para una misión en la tierra. Entonces, el ebionismo se oponía a que Jesucristo fuese realmente Dios. Y en este caso, lo que planteaba era que Jesús era solamente un humano como usted y como yo, pero que tenía en este caso que era un hombre bueno y además un profeta, y que Dios lo escogió para una misión en la tierra. Por otro lado está el arrianismo. Si yo fuera arrianista, yo diría: Jesús es la primera y la criatura más elevada de Dios, pero no es de la misma sustancia que el Padre. No es coeterno ni tampoco es coigual con el Padre. Yo diría eso. Y en esta línea, el resurgimiento del arrianismo, si ustedes quieren saber quiénes son arrianos,
de alguna manera son los testigos de Jehová. Entonces ellos niegan que Jesucristo sea Dios, ¿verdad? Dios de consustancia, perdón, de la misma sustancia con el Padre, y además que sea coeterno y que sea coigual. ¿No se escucha? Exacto, nuevamente se empezó a escuchar mal. No sé por qué. Déjeme salir y volver a entrar a ver. Mientras tanto, ahí se escucha bien. Ahí se escucha bien. Se escucha bien. Parece que es cuando ruedo la diapositiva, me parece. Puede ser. Pero lo que voy a hacer es desactivar. Denme un momentito para desactivar mi Wi-Fi de otro aparato y quedarme con esta computadora nada más. Denme un momentito a ver. Ok. Por mientras saludamos al hermano Patricio González y a Franco también. Saludamos. La hermana María también, por ahí me dicen. Hermana María. María Leiva, hermana María Leiva. También sea muy bendecida, hermana María Leiva. ¿A quién más tenemos por acá? No se aparecen todos, pero Ana Jessica, Franco, Elías, hermano Patricio. Bendiciones, hermano Patricio. Hermana María Leiva. Bueno, y si hay alguno que está conectado por ahí, lamentablemente nosotros de repente no nos salen todos los que están conectados, pero sean todos bendecidos y esperamos que sea de gran bendición esta clase que vamos a tener, muy interesante, sobre la humanidad de Cristo, que es importante la humanidad de Cristo. Ahí volvió nuestro pastor Winston. Ok, aquí estamos, pues. Gracias de nuevo, pastor. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, perfecto. Entonces vamos a regresar acá. Aquí tenemos la diapositiva. Estábamos hablando que justamente vamos a hablar del antecedente histórico y de las bases bíblicas. Dentro del antecedente histórico tenemos que entender las herejías que se estaban dando en los primeros siglos, especialmente en el siglo III, especialmente en ese contexto del siglo III, IV y V, y ver cómo la iglesia ha tenido que tomar carta en el asunto para definir el dogma y la doctrina de la humanidad de Cristo. Entonces, la primera herejía es el ebionismo, que son herejías, esta primera línea de herejías, son las herejías que niegan la divinidad de Cristo. Entre eso está el ebionismo, el arrianismo y el apolinarismo. Prácticamente, si yo fuese un ebionista, yo diría, Jesús es un hombre bueno y un profeta, pero no es Dios. No preexistió y por lo tanto no es divino, es simplemente un hombre al que Dios escogió para una misión como usted y como yo. Entonces prácticamente es ver a Cristo como un hombre igual que nosotros. El arrianismo, más o menos hoy día tenemos una idea del arrianismo porque ha resurgido en el siglo XIX, XVIII y XIX, que son los testigos de Jehová. Ellos más o menos son una especie de arrianismo. Ellos van a decir que Jesús es la primera y la más elevada criatura de Dios. Van a creer que Cristo es una criatura, es alguien que Dios ha creado elevadamente, ¿no? Y además es la primera criatura. Van a utilizar partitivos de Apocalipsis 3:14. Yo tengo debates de ese tema con testigos de Jehová y ellos van a decir claramente que Jesús es parte de la creación. Pero van a decir que Jesús no es de la misma sustancia que el Padre, no es coeterno ni coigual con el Padre como está definido en el dogma de la Trinidad, en el dogma de la deidad de Cristo. Ellos van a oponerse a que Cristo sea igual al Padre en cuanto a divinidad y que sea coeterno. Luego tenemos el apolinarismo. Va a decir que Jesús, si yo fuese un apolinarista, yo diría, Jesús tiene un cuerpo humano, pero su mente y su espíritu son divinos. Jesús no es plenamente humano. En ese sentido, Jesús no tiene un alma humana como nosotros, sino que su racionamiento, su manera de razonar más bien, y su espíritu son divinos. Pero si afirmaríamos en este caso que Jesús tiene un cuerpo humano. No, Jesús sí tiene un cuerpo humano, pero su mente y su espíritu, la parte almática, es divina. Jesús no es plenamente un humano. Entonces vean cómo estas herejías, especialmente esta apolinarista, comienza ya a atacar de alguna manera lo que es la parte humana de Cristo, diciendo que la mente de Cristo es una mente elevada, una mente divina, no es humana, su espíritu también es divino, por lo tanto la parte espiritual de Cristo es divina y van a tratar de hacer ese tipo de explicaciones, ¿no?
de argumentos. Otra línea de herejías que tocan y niegan prácticamente la humanidad de Cristo, entre varias, las más importantes son el docetismo, porque el docetismo y también el eutiquianismo. El docetismo va a decir que el cuerpo de Jesús era una sola apariencia, o sea, Jesús prácticamente nos engañó. El docetismo es, Jesús aparentó ser humano, pero en realidad no era humano, no sufrió físicamente, no es verdaderamente humano. Eso es prácticamente lo que ellos van a decir. Entonces, lo que vemos era que él podría humanarse, podría tomar una apariencia humana, pero realmente no era humano. O sea, prácticamente Jesús nos engañó. El eutiquianismo, ellos van a decir, se parece mucho al monofisismo, que en Jesucristo, si yo fuese un eutiquianista, yo diría, en Jesucristo, después de la unión de la divinidad con la humanidad, solo existe una naturaleza. O sea, ellos sí reconocen que Cristo es preexistente, que era divino, que era Dios, pero cuando Él se encarna, cuando Él se une su naturaleza divina con una naturaleza humana, entonces van a decir ellos, solo existe una naturaleza, la divina. O sea, para ellos existe una sola naturaleza y esa es la naturaleza divina, y esta única naturaleza divina es el resultado de una mezcla o confusión de las dos naturalezas originales. Es decir, sí hay una unión de la naturaleza divina con la naturaleza divina, pero se confunden de tal manera que se forma una naturaleza híbrida que para ellos esa naturaleza humana o sea, la naturaleza humana y divina al mezclarse va a formarse un híbrido, pero ese híbrido es una naturaleza humana y es prácticamente la naturaleza humana de Cristo, pero es una naturaleza divina. La naturaleza humana desaparece porque es ahogada o absorbida por la naturaleza divina, porque la naturaleza divina es superior a la naturaleza humana. Y entonces cuando se pone en contacto con la naturaleza humana, la desaparece, se forma una especie de híbrido, pero surge una naturaleza divina. Entonces, eso es prácticamente lo que va a decir el eutiquianismo. Y allí, entre estas dos vertientes, los que niegan la divinidad de Cristo y los que niegan la humanidad de Cristo, van a surgir herejías, que es la tercera línea, herejías que van a distorsionar la relación entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Entre ellos tenemos dos grandes movimientos de estos primeros siglos. El nestorianismo, por un lado, va a decir, si yo fuese un nestorianista, en Cristo hay dos personas distintas. O sea, ellos confunden naturaleza con personas. Va a decir que no hay unidad en la persona de Cristo. Por lo tanto, hay separación. Ellos van a decir que, por ejemplo, aquí ellos se van a oponer a la Teotocos, que María es madre de Dios, porque van a decir, hey, ¿saben qué? Jesucristo, María es madre del Jesús persona, el que nació fue el humano, pero, o sea, van a tratar de hacer una separación de las naturalezas y las van a confundir con personas y van a decir, no, es que Jesús era una persona humana y Jesús era una persona divina. En él habían dos personas, tenía dos comportamientos porque en él había dos personas. Eso es el nestorianismo, una herejía que distorsiona tanto la divinidad como la humanidad y esa relación entre esas dos, esa unión que se llama unión hipostática. Surge también el monofisismo, que diría, en este caso, en Cristo solo hay una naturaleza, la divina, fíjense, parecido al eutiquianismo. Y la naturaleza humana fue absorbida por la divina. No hay plena humanidad de Cristo. El eutiquianismo es una especie de monofisismo. ¿Ven que se parecen? La diferencia, yo diría que la diferencia está en que para ellos la naturaleza divina es producto de esa mezcla híbrida. En cambio, ellos aquí, los monofisistas, van a decir que Cristo prácticamente es divino, pero supera o absorbe la naturaleza humana. Entonces, prácticamente Jesús es una apariencia de humanidad, pero en realidad es divino, es una persona divina. Entonces, es bastante complicado resolver estas herejías, estas tres líneas de herejías, pero ahí ustedes pueden agregar los movimientos gnósticos, los valentinianos, que empezaban a decir entonces que Cristo si era humano, entonces era malo porque la materia es mala y todo eso, y ahí van a aparecer padres de la iglesia como Ireneo de León a atacar, a contrarrestar al valentinianismo, el gnosticismo y todo esto. Pero bueno, ¿qué es lo que genera este conflicto de herejías? Bueno, genera justamente que
esto es un conflicto cristológico, porque entonces hay una crisis en la identidad de Cristo y son cristianos los que están teniendo este problema. No están claros y comienzan a tener seguidores Nestorio con otros y van generando conflictos, ruido y problema. Y entonces esto ha hecho que este conflicto cristológico en el que hay una disputa en esta relación de unión hipostática de Cristo conlleve a concilios. El primer concilio que se da es el concilio de Nicea para resolver el problema de la divinidad, y allí se define que Cristo es Dios, igual con el Padre, con el Espíritu Santo y todo esto, se define que Cristo es Dios y trata prácticamente de eso en el 325. Luego ocurre el concilio de Éfeso en el año 431 y ahí atacan fuertemente y contrarrestan y declaran el nestorianismo como una herejía. O sea, en Cristo no hay dos personas, lo que hay son dos naturalezas y hay una sola persona conformada por dos naturalezas. Entonces, prácticamente esto es como para poner freno a estas dos herejías, los que negaban que Cristo era divino y los que decían que Cristo había dos personas. Y después de esto, entonces, surge el problema en Calcedonia, en el concilio de Calcedonia, en el año 451, porque aunque se definió la divinidad de Cristo y se contrarrestó el tema de la naturaleza de Cristo, de la persona de Cristo y de la naturaleza humana y divina de Cristo, la unión hipostática, genera un problema porque se sigue dando esta discusión de si era o no era un hombre. Entonces, el concilio de Calcedonia en el año 451 se reúne para afirmar que Cristo es, y esta es la definición del dogma, perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, consustancial al Padre según la divinidad y consustancial a nosotros los seres humanos según la humanidad. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿por qué es importante esta definición? Porque si ustedes pueden darse cuenta acá, ellos están como resumiendo lo que ya se dijo en el concilio de Nicea y en el concilio de Éfeso. Están hablando de la consustancialidad del Hijo de Cristo en cuanto al Padre según su divinidad y con respecto a nosotros los seres humanos según la humanidad. Entonces van a tratar de decir que Jesucristo es perfecto en divinidad, pero también es perfecto en humanidad, que es verdadero Dios, y esto está haciendo eco del concilio de Nicea, pero también es verdadero hombre, consustancial al Padre según la divinidad, según la deidad, y consustancial a nosotros según la humanidad. Esto hace una especie de eco al concilio también de Éfeso. Entonces, prácticamente aquí se cierra la puerta a todas estas herejías, estas líneas de herejías que están acá, y queda definido el dogma acá. Pero muchos cristianos se oponen a los concilios. Esto es cuando la iglesia era una sola, y estos son concilios ecuménicos. Habían una pentarquía, 5 patriarcas, y la iglesia decidía y resolvía los problemas heréticos en concilios ecuménicos. Se reunían todos los patriarcas, se convocaban a una discusión y luego se condenaba lo que se consideraba que no era ortodoxo, que no se creía, que no era correcto, y se definía haciendo uso de la Biblia. ¿Ok? Entonces, en el concilio de Calcedonia se dice esto, pero muchos cristianos van a decir, no me importa a mí, no me interesa lo que digan los concilios, me interesa lo que dice la Biblia. Bueno, vamos a ir a la escritura, pero es mi deber como pastor, como alguien responsable, hacer eco de lo que ha pasado en la historia, porque justamente debemos ser responsables y entender de dónde vienen esta definición de que Cristo es verdadero hombre, perfecto hombre. ¿Ok? Bueno, ya hemos hablado de que esto es un asunto de concilio, pero nos interesa lo que dice la Biblia. Bases bíblicas de que Cristo es verdaderamente humano. Génesis 3:15. Ustedes conocen que esto se conoce como el protoevangelio, donde se dice allí en Génesis 3:15. Si ustedes van allí a la Biblia, van a encontrar que hay un texto en la Biblia que va a decirse claramente allí que el Hijo de Dios, o sea, Cristo, se profetiza de Cristo, que él sería de la simiente de la mujer. Esa simiente de la mujer derrotaría al diablo en la cruz. Y eso es lo que se ha dicho. Se ha dicho que es de la simiente. La palabra simiente es la palabra semilla. Jesús viene de la simiente de la mujer. Si la mujer es un ser humano, Jesús tiene que ser humano. Entonces, esa es como la primera base
que se anticipa o predice lo que sería el Mesías, y va a decir que el Mesías que va a derrotar a Satanás, que engañó a Adán y a Eva, es de la simiente de la mujer. Luego, más adelante, y a lo largo de la Biblia, también podemos pasar por Isaías, se habla de un siervo sufriente. ¿Cómo es que alguien va a venir a sufrir? En Isaías 53, desde Isaías 52 ya se viene hablando, pero especialmente en el capítulo 53, se viene hablando de que el Mesías iba a ser un siervo, y un siervo sufriente. Y para verdaderamente ser un siervo sufriente, pues tiene que ser un hombre, tiene que ser humano. Y en Daniel 7:13 al 14, y quizá ustedes pueden leer todo el contexto, se habla de una profecía que estaba allí, que dice: miraba yo en la visión de la noche, una visión que tiene Daniel, y he aquí en las nubes del cielo venía uno. Miren cómo lo ve, porque esto es interesante, ya lo revisé en el hebreo y en el griego, porque vean la frase, como el hijo del hombre. Noten que para Daniel, él tiene que tener, ve una visión, y no, fíjense que no dice venía el hijo del hombre, sino que venía uno como. Esa palabrita como es adverbial o preposicional en el griego, en el hebreo, preposicional, pero en el griego es como un adverbio. Implica la idea que se está como comparando a alguien con un hombre. Entonces, él lo que ve es a alguien que tiene la apariencia, que es como se compara, como el hijo del hombre. Muy probablemente haga referencia a un ser humano, porque esta expresión era muy común entre los hebreos para el momento. Incluso hay profetas, creo que Ezequiel es llamado hijo del hombre, y es muy probable que se esté haciendo una comparación con él o con cualquier otro hombre. Era una expresión para referirse, es un hebraísmo, para una expresión hebraica, un título para referirse a alguien que era humano, que era hombre. Entonces lo que están diciendo es que veían a uno como hombre. Por eso dice como el hijo del hombre o como hijo de hombre, porque de hecho en el hebreo está indefinido. Creo que en el griego también, creo que no hay artículo, ahorita no recuerdo, pero sé que en el hebreo está indefinido como hijo de hombre, o sea, como humano. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio a este hijo del hombre, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, como ustedes pueden ver acá, esta profecía es muy importante, porque está hablando de que cuando Jesús venga a la tierra, tendría que venir como humano, y esto es clave para entender el reinado que estaba profetizado a David, que de su descendencia, de la descendencia de David, iba a venir alguien que iba a reinar sempiternamente por los siglos de los siglos. Su reino es, su trono es, Dios dice de él, tu trono, oh Dios, cetro de justicia por los siglos de los siglos. Es un reino que no tiene fin. Entonces, esta profecía tiene que ver con alguien que tiene que ser verdaderamente humano, que tiene que ser humano. Y es una profecía que tiene que ver con el hijo de David. Por eso Jesús es llamado el hijo de David. Aunque Jesús dice que él es superior a David, pero de alguna manera lo que yo quiero mostrarles es que el título hijo del hombre supone que Jesucristo es un hombre, y que como hombre Jesús entonces está hablando, y Jesús utiliza ese título varias veces en todos los evangelios, pero especialmente en el evangelio de Marcos, que es un evangelio que habla de los milagros de Cristo, pero presenta a Cristo como un siervo. Esto es interesante porque Mateo presenta a Cristo como un rey, Marcos presenta a Cristo como un siervo y un hombre, Lucas presenta a Cristo como Señor y hombre también, pero Juan presenta a Cristo como Dios. Es muy importante esto. Parece que Mateo estaba dirigido a los judíos, Marcos estaba dirigido a los griegos o a los gentiles, a los griegos, perdón. Lucas estaba dirigido a los gentiles, representado en Teófilo, y Juan estaba dirigido a la iglesia. Entonces su destinatario cambia, y el propósito de cada uno de estos evangelios es importante, pero lo que nos dan a entender estos 4 evangelios, 4 retratos de Cristo, una manera de decir, la complejidad de Cristo es tan profunda que un solo evangelista no podría definir todo lo que Cristo dice, y aún se quedan cortos, porque Juan termina diciendo, Cristo hizo muchas cosas que si se escribieran no cabrían los libros en el mundo, usando una hipérbole para decir que Cristo es una persona que hizo muchas cosas que no podrían registrarse en pocas páginas, pues, prácticamente. Entonces, esto es el punto acá de los 4 evangelios
Jesucristo se refiere mucho a sí mismo, el Hijo del Hombre. Ahora verán al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Y habla de eso, de ese título de él para hacer referencia a su humanidad. Y así lo han entendido los teólogos. Aunque hay una especie de misterio en este tema de la encarnación de Cristo, de la humanidad de Cristo, pero así han entendido el título, esta referencia al Hijo de Dios. Y el Evangelio de Marcos, que tiene el propósito de presentar a Cristo como un siervo y un hombre, justamente es donde más se repite este título, el Hijo del Hombre. Vean lo que dice Lucas 2:7, otra base bíblica ya entrando al Nuevo Testamento. Y María, hablando de María, dio a luz, escuchen, dio a luz. O sea, si dice que dio a luz es que ella parió. Y va a decir que ella parió a su primogénito. En el griego es al primogénito de ella. Esa frase de ella que se traduce ahí como su, implica un genitivo de parentesco, de acuerdo a la gramática griega. Quiere decir que Jesús es el primogénito, el hijo primogénito de María, que verdaderamente el Espíritu Santo no puede estar mintiendo acá. El Espíritu Santo está diciendo acá que Jesús es pariente de María, que hay una relación de parentesco de María, que María dio a luz a alguien que es su hijo primogénito, que está en relación de parentesco con ella. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, va a decir acá. Lucas 2:52. Presten atención a las palabras que he puesto en negrillas. Y Jesús crecía en sabiduría. Pero ¿cómo si él es Dios? ¿Cómo es que crecía en sabiduría? Bueno, si crecía en sabiduría es porque efectivamente y precisamente en realidad él, de alguna manera hay una limitación en él, se ha limitado, hay una naturaleza real humana y aquí se está hablando de Jesús, no se está separando la naturaleza, pero sí se está hablando de Cristo. Las dos naturalezas no se están separando, pero se está hablando del Jesús que la gente percibe, al Jesús que la gente ve y hablan de Jesús que crecía en sabiduría y en estatura. Y además crecía en gracia para con Dios y delante de los hombres. Entonces esto claramente hace una referencia a la humanidad de Cristo o no se podría decir que es precisamente únicamente a la humanidad de Cristo, podríamos decir también que la divinidad porque no se puede separar, pero lo que vemos es a un Cristo limitado, reducido a un humano de alguna manera, pero que en él está también subsiste juntamente con su naturaleza divina, pero lo que la gente ve tangiblemente es a un Jesús que para ellos, en su percepción, es alguien que crece en sabiduría, en estatura y todo lo demás. Hay que tener mucho cuidado cuando analizamos estos textos, ¿no? Porque tendríamos que preguntarnos, bueno, si decimos que solamente aquí, cuando dice Jesús, se refiere nada más a su naturaleza humana, sería un problema, ¿no? Y lo mismo cuando dice su hijo primogénito, aunque era hijo primogénito de María, él era Dios cuando María también lo dio a luz. Por eso ahí viene la idea de si María es madre de Dios, no en un sentido de que es madre de la Trinidad, pero sino de alguien que es Dios también. Por ahí viene la idea de la Teotocos, que no tenía el propósito de exaltar a María, sino de salvaguardar y proteger la deidad de Cristo. La deidad de Cristo, eso es un asunto más cristológico, pero bueno, ese tema no me voy a discutir y hay libertad para que los cristianos decidan si creen o no en esto. Yo sé que muchos cristianos no creen en este título de la Teotocos, justamente por la idolatría que se ha dado en Roma y todo lo demás. Se respeta eso, pero bueno, eso es algo que también tiene base histórica para salvaguardar las dos naturalezas de Cristo. Luego tenemos Gálatas 4:4-5, por ahí creo que alguien lo había apuntado. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Fíjese, la pregunta es, ¿cuando Dios envió a su hijo era divino? Sí, pero ese hijo va a adquirir una cualidad en la esfera tiempo y espacio, va a decir nacido de mujer. En el griego es un participio que puede ser atributivo, lo cual implica Dios envió a su hijo que nació de mujer, o sea, adquirió un atributo, nació de mujer y nació bajo la ley, porque el atributo que se repite como nacido es el mismo que aparece en la segunda cláusula, nacido bajo la ley. Entonces, nacido de mujer quiere decir que él nace de una mujer y nacido bajo la ley. De hecho, muchas Biblias van a traducir nacido de una mujer. ¿Para qué? Va a decir para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Habla más o menos del propósito de él, pero es interesante resaltar que Dios envía a su hijo y ese hijo en la esfera tiempo y espacio adquiere la cualidad de hacerse de mujer, de nacer de mujer.
más bien, de nacer, que nació de mujer. Muchas Biblias en inglés y en español van a traducir: Dios envió a su hijo que nació. Y ese que nació es una frase adjetiva, lo cual, o sea, cláusula adjetiva que implica que adquirió una cualidad de nacer de mujer y además que nació bajo la ley. Implica un asunto circunstancial también. Nació bajo la ley, o sea, que está sujeto a la ley. ¿Ok? Entonces, ahí también podemos ver que hay una alusión a la naturaleza, no solo divina, pero sino también la parte de la encarnación de Cristo, donde se hace hombre. Y así, hermanos, si pudiéramos ir a toda la Biblia está repleta de pasajes que describen a Jesús experimentando las mismas alegrías, tristezas, limitaciones y sufrimientos, emociones, sentimientos que cualquier ser humano como nosotros. En el Evangelio de Juan se habla en Juan 11 que Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió, y muchos otros pasajes. Por ejemplo, fíjense esto, vamos a resumirlo en 3 partes. Yo no quiero hacer esta exposición muy larga, pero sí enfatizar estos elementos. Veamos en Mateo 4:2, dice que en Jesús había necesidades físicas, dice que tuvo después hambre. Estábamos hablando de Mateo 4:2, cuando Jesús fue tentado o ayunó 40 días y 40 noches, y entonces tuvo hambre, y después de esto viene la tentación. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es que tiene hambre? Bueno, tiene una naturaleza humana y está limitado y necesita comer, tiene hambre. En Juan 4:6, el mismo evangelio que tiene el propósito de hablarnos de que Jesús es Dios, sin embargo, fíjense, para ellos está claro que Jesús también se cansa. Para Juan dice que cansado del viaje, se sentó así junto al pozo. Junto al pozo, es una necesidad física. ¿Por qué se sienta junto al pozo? Bueno, porque en el pozo quizás podría mojar los pies o estar cerca del agua que le daba algún tipo de frescura o algo, no sé, pero el punto es que dice el autor que tras haber, creo que es un participio, tras haberse cansado por el viaje, debido al viaje, se sentó así junto al pozo. O sea, estaba cansado Jesús. ¿Cómo es que se cansa? Bueno, porque en él está la humanidad también. Las emociones humanas de Cristo, Marcos 14:33, y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a sentirse triste y angustiado. Aquí una idea ingresiva, o sea, algo que está comenzando a ocurrir. ¿Y qué es lo que comienza a ocurrir? Que Jesús, después que tiene a Pedro, a Jacobo y a Juan, se comienza a sentir triste. Y además se angustia. Creo que esto es en el contexto de la transfiguración en otros evangelios. Se siente triste y se angustia, porque sabe lo que le viene, sabe lo que le va a suceder. Pero fíjense que aquí dice claramente que comenzó a sentirse, hay un auristo ingresivo, una idea que comienza a darse, comenzó a sentirse triste. Pero no solamente comenzó a sentirse triste, sino que comenzó a angustiarse. Entonces, eso es muy importante. En cuanto a los sufrimientos, si Jesús no es un humano, entonces Jesús nos engañó, no sufrió nada, entonces fingió estar ahí en la cruz llorando, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sufriendo, cuando le dieron, en vez de agua, le dieron vinagre, y cuando estaban poniéndole los clavos, pues, y decía, ay, en realidad era fingiendo que estaba sintiendo dolor, porque realmente era alguien nada más divino, como dicen los monofisistas, con apariencia, o como dicen uno de estos que vimos ahora, que tenía apariencia humana nada más, pero que realmente era divino. Entonces los clavos era simplemente una parodia, estaba mintiendo cuando estaba ahí expresando dolor, sufrimiento, soledad ante la crucifixión. Pero Hebreos 2:14 nos dice algo interesante. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo que garantiza una victoria que resuelve el problema de los seres humanos es justamente que Jesús haya participado de carne y sangre, como los hijos hemos participado y participamos los hijos de carne y sangre. Por eso hay un adverbio de modo ahí, él también, implica que también participó de qué, de lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Carne y sangre, para destruir por medio de la muerte. O sea que cuando Cristo muere, lo que está diciendo el autor, así como los hijos participamos de carne y sangre, los que tenemos carne y sangre morimos. Bueno, la muerte de Cristo es real. Esa muerte real de Cristo tiene el propósito de que él pueda destruir al que tenía, en este caso al diablo, el imperio de la muerte, a través de una muerte que es real. La muerte es una
aquí la muerte se utiliza como un instrumento, dice por medio de la muerte, como que la muerte fuese un instrumento que le garantizaría a Cristo derrotar al que tenía al imperio de la muerte, es decir, al diablo, esto es, al diablo. Y eso lo hace a través de una muerte que es real. Y eso es posible si realmente y efectivamente participó de carne y sangre como los hijos de Dios. Porque si, como los hijos, como las personas. De lo contrario, Cristo nos estaría mintiendo porque muere, pero en realidad no está muriendo, sino que está fingiendo una muerte. Y ese es un problema que va a contrarrestar las herejías, esas 3 líneas de herejías que nosotros vimos al principio de este video. Conclusión, hermanos. Les dije que no iba a ser muy largo. La profecía de Génesis 3:15 de que él sería descendiente de la mujer, que él sería de la descendencia de la mujer. La visión de Daniel del Hijo del Hombre, de alguien como el Hijo del Hombre, que vendría, y este título no solamente se limita a hablar de la humanidad de Cristo, sino de su reino mesiánico, de la descendencia de David, y de que su reino sería eterno y su misión mesiánica. Y va a decir las necesidades físicas también de Cristo, porque Jesús realmente tuvo necesidades físicas, se cansaba, lloraba, tenía hambre, emociones, que entraría más aquí la idea de llorar, de sufrir, de sentir, sufrimientos, su muerte, prueban con contundencia que Cristo es perfecto y verdadero hombre. Hay un misterio en esta unión hipostática de Cristo, pero por lo menos hoy estamos hablando de la parte humana de Cristo, sin que esto implique, a través de esta exposición, en cada uno de los versículos que yo les he esgrimido, les he mencionado en el Evangelio, en los Evangelios, no estamos separando, porque caeríamos en el nestorianismo, no estamos separando las 2 naturalezas de Cristo. Lo que estamos haciendo es mostrando esa parte de la naturaleza humana de Jesucristo, que muestran que Jesucristo es verdaderamente un hombre, que Jesucristo es verdaderamente humano, que Jesucristo es verdadero hombre y es verdadero y perfectamente un hombre. Entonces, prácticamente eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Me gustaría recoger algunas dudas o preguntas de la audiencia y hasta aquí voy a dejar esta exposición, por lo menos en lo que concierne a lo que quería traerles. Pudiera pasar por muchos más versículos, pero creo que eso resume la idea de lo que es la humanidad de Cristo, como se ha entendido en la historia y a través de la Biblia y cuáles son los versículos que se escriben, pero siempre advirtiéndoles que tengamos cuidado porque aunque se mencione allí que Jesús nació en un pesebre, que fue envuelto en pañales, que sintió hambre, que lloró, que todo esto, de todas maneras, no estamos hablando, aunque estamos hablando de su humanidad, estamos hablando de una persona que tiene las 2 naturalezas, pero que se está enfatizando en ese momento la parte humana. Amén. Maravilloso, realmente maravilloso. Hay una pregunta, ¿ya? ¿Por qué entonces es necesario que aceptemos la humanidad de Cristo? ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es importante la humanidad de Cristo? Claro, porque si Cristo no es humano, no pudo haber redimido a los seres humanos, porque entonces no pudo haber derrotado al que tenía el imperio de la muerte, porque para que él pueda hacerlo tendría que haberlo hecho desde su naturaleza humana, porque si no, entonces puso en desventaja a Satanás, está peleando contra un espíritu, está pretendiendo redimir a la humanidad a través de una muerte que realmente está fingiendo, en realidad no murió Cristo. Entonces estaría peleando con Satanás, tomando ventaja y haciendo creer a Satanás que realmente no está venciéndolo nada, no está derrotándolo, pero al él morir, al él participar de carne y sangre y morir, su muerte es un instrumento que derrota al que tenía el imperio de la muerte y lo deja inoperante. Entonces, no es trampa porque Satanás sabe que Cristo es humano y por eso lo tienta en Mateo 4. Lo tienta y quiere que él demuestre, Satanás tiene dudas, quiere que él demuestre que él es el Mesías, porque Satanás sabe que si es el Mesías, pues es también un humano. Y si es un humano, pues su fin está cerca. Amén. Y hay otra pregunta, dice, si una persona niega la verdadera humanidad de Cristo, ¿qué espíritu tendría? Bueno, cualquiera de esos de las herejías. No sé qué espíritu tendría, pero sí podría decir qué herejía estaría abrazando. Podría estar abrazando el monofisismo o el eutiquianismo,
que estaría diciendo que Jesús tiene una naturaleza divina y estaría negando la verdadera humanidad de Cristo. Si eso es así, entonces un monofisista y un eutiquianista. Eutiquianista. Bueno, aquí hay una pregunta similar a la que yo le hice. Dice, ¿por qué la segunda persona de la Trinidad se tuvo que encarnar? Creo que ya está contestada ya con la importancia de la Sí, porque humanidad. se necesita la redención de los seres humanos y tiene que hacerlo alguien que esté en forma humana, pero que no, o sea, que no esté en relación con el pecado, pero que sea tentado en todo, tal como nosotros, y que venza las tentaciones y supere lo que nosotros echamos a perder y que no pudimos nunca. Entonces alguien tiene que cumplir la ley por nosotros y se convierte en el sustituto. Recuerden esta relación del Antiguo Testamento, y que creo que es muy importante, los tipos, especialmente del cordero sin mancha, del becerro que se tenía que ofrecer, del macho cabrío, de todas estas cosas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Todas apuntaban hacia la necesidad de alguien que fuese nuestro sustituto. Pero para ser nuestro sustituto tiene que ser alguien que sea como nosotros. Si no es como nosotros, no es un verdadero sustituto. Y una pregunta del hermano David Silva Donosa, prepárese. Ay, papá, eso se viene con candela. Sí, dice, entendiendo el resumen de lo que se resolvió en Nicea y Calcedonia, ¿es el nestorianismo un síntoma de que una persona va camino inminente a la apostasía? Wow, esa es una pregunta bastante candela, ¿no? Bueno, mira, en este caso hay que ver el énfasis que tenían los concilios. Los concilios están salvaguardando la parte doctrinal. Yo quiero ser honesto con esto, hermano. Fíjense, esto es bastante complicado de entender. Es complicado de digerir y es complicado de leerlo abiertamente en las páginas de la Biblia. Y muchos cristianos, lamentablemente, tienden a decir, no, Dios no puede morir. El que murió fue la naturaleza humana de Cristo. Y eso es caer en nestorianismo. Pero yo no creo que los hermanos que digan eso tengan esa mala intención, sino que no logran comprender lo que se estaría diciendo allí porque no encuentran explícitamente versículos en la Biblia, sobre todo aquellos que son de una línea más solo biblistas, ¿no? De soloicistas. Entonces, yo soy temerario en calificar a un hermano de apóstata o de hereje simplemente porque diga, yo conozco muy buenos amigos con muy buenas intenciones que me dicen a mí, por ejemplo, yo creo en la Teotocos, creo que María es madre de Dios, pero por su aspecto cristológico, pero muchos cristianos no lo creen. Y al no creerlo, caen sin querer en el nestorianismo, incurren en la herejía del nestorianismo, porque entonces quiere decir que María dio a luz, entonces, ¿qué fue lo que dio a luz? No, dio a alguien que es solamente humano, pero no divino. ¿Y cuándo entonces Cristo tuvo su divinidad? No era divino y se unió en su naturaleza divina con una humana, y no dice Elizabeth que es la madre de mi Señor. Entonces es un problema, pero yo no creo que haya mala intención de parte de nuestros hermanos, sino que es un asunto de comprensión, o prácticamente de comprensión, o de no ver algo tan explícito como lo han definido los concilios, y prefieren decir, bueno, yo me reservo, prefiero decir que Cristo era, y entonces ahí vienen con sus etiquetas, pero o sea, no se podría decir que, o sea, en el tiempo en que el dogma se define, seguramente la iglesia los iba a calificar de apóstatas, pero yo no diría lo mismo hoy día. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con el nestorianismo, sino que estoy diciendo que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces se afirman estas cosas y yo entiendo lo que ellos tratan de salvaguardar. Decir María, madre de Dios, es bastante complicado. Decir Dios murió, eso es algo que es bastante, o sea, se entiende muerte como cesación. Muchos entienden muerte como cesación y por eso dicen, no, Dios no puede morir, porque hay otros textos de la Biblia que dicen que Dios no muere, y ellos tratan es de armonizar la Biblia y por eso se oponen, pero no quiere decir que eso que digan eso tengan la razón, pero tampoco significa que ellos sean unos herejes al estilo Nestorio, que afirmaba esto con fuerza y comprendía la doctrina más allá de lo que estaba en discusión. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Yo no me atrevería a calificar a los hermanos que piensen así. Conozco muchos y por ahí andan haciendo apología. Sí. Sí, en eso se puede decir que hay mucha ignorancia, pero no sé si es ignorancia sana, no sé si calificarlo de ignorancia sana, porque hay muchos, claro, que
que dicen, al menos de la Teotocos, no como María, Madre de Dios, ¿cómo? O sea, y no saben que el asunto del Teococo no es para exaltar a María, sino que era para exaltar a Cristo. Pero no lo hacen con una mala intención, yo creo. Con respecto, ¿cierto?, a la pregunta de que si una persona, digamos, niega la verdadera humanidad de Cristo, ¿de qué espíritu tendría? Ahora, ya o menos más aclarada la pregunta es, esto estaría en 1 Juan 4:13, que dice que todo aquel que niega que Cristo vino en carne, tienes el espíritu del anticristo. Absolutamente, pero Claro, justamente esa es una manera de calificar a los valentinianos y a los gnósticos, que es a lo que Juan está calificando la herejía de Cerinto, que tiene que ver con negar que Cristo es carne, que Cristo es humano. Pero obviamente eso es una especie de monofisismo. Depende, porque es que los gnósticos, la herejía de Cerinto no necesariamente tenía que ver con monofisismo. Habría que ver con mucho más cuidado, porque los gnósticos tenían una idea de que la materia era mala. Entonces, por eso se oponían. Y si ustedes ven contra las herejías de Ireneo de Lyon, cómo magistralmente él va desmintiéndolos a ellos y va haciendo todo un trabajo de defensa a favor de lo que es la materia no es tan mala como ellos creen. Entonces, esa es una manera de verlo. Pero sí, ahora, si desde el punto de vista, si hablamos desde el punto de vista bíblico, estaría de acuerdo, el espíritu del anticristo. hay otra pregunta ahí. Ya, y saludo al pastor Alejandro Vázquez, ya de Perú, ya ahí nos están viendo también de Perú. Una pregunta del hermano David, otra pregunta del hermano David. La pregunta clásica dice: si el día de mañana aparece el Evangelio perdido de Marción y menciona por un lado que la salvación es por gracia, pero por otro lado promueve el nestorianismo, ¿debe ser incluido en un posible canon al futuro? Bueno, eso ya la pregunta habría que hacerla así. ¿Quién la va a incluir en un futuro canon? ¿Quién? Esa es la primera cosa. ¿Quiénes la van a incluir? ¿Qué concilio la va a incluir? Bueno, es una pregunta bastante controversial. Si el día de mañana aparece el Evangelio perdido de Marción y menciona por un lado la salvación por gracia, pero por otro lado promueve el nestorianismo, debe ser incluido en un posible canon a futuro. Bueno, habría que ver también las implicaciones de lo que diga y cómo esté expresado. Si hay algún tipo de inocencia en los escritos, o si es palabra inspirada por Dios. Exacto. No, pero ya el Eso canon implicaría que David Silva tiene un canon abierto, ¿vale? Tiene expectativa de que van a aparecer por ahí unos nuevos canos. La iglesia se equivocó. Y la última pregunta que hace él, está preguntando, parece que está un poco asustado el hermano David, porque dice: ¿dónde está su taza de café? Dice. Una pregunta personal. He comido uvas, recientemente me comí un manojito de uvas y dije: no puedo beber café con uvas, chicos, porque si no, no duermo. Ay, qué bueno. Entonces, es importante destacar la humanidad de Cristo, porque realmente no podía ser de otra forma, no podía ser de otra forma, no podía, tenía que ser un hombre, pero ese hombre tenía que ser perfecto, sin pecado, porque también, y esto sería una pregunta, ¿Cristo pecó por ser hombre? En un sentido no, y en un sentido sí. Me explico, para que no me vayan a agarrar por ahí ese pedacito para decir: ahora ¿qué dijo Huito? No, de una forma activa, él que diga: bueno, tengo esta tentación, voy a pecar. En ese sentido, como nosotros, no pecó. Pero en el sentido de que él asume nuestros pecados, en el sentido en que él se hace maldición por nosotros, porque eso dice Gálatas, el justo por los injustos, va a decir el apóstol Pedro, el justo por los injustos, y Gálatas va a decir que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros.
pero también va a decir que se hizo pecado por nosotros. Entonces ven que él mismo se hizo pecado, él mismo se hizo maldición, y esos son textos que están en la Biblia, no los podemos olvidar. Entonces no es lo mismo decir hacerse pecado y decir que él pecó, pero al hacerse pecado está en pecado delante de Dios, está en maldición delante de Dios. Pero no es algo que es un acto voluntario de él en el que yo voy a pecar, estoy tentado a pecar y peco. No, es que está asumiendo nuestros pecados y se produce lo que llamó Martín Lutero el gran intercambio. Dame tus pecados, que yo te doy mi justicia, porque él es justo, y entonces él asume nuestros pecados. De hecho, la palabra del Señor dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Uh-huh. Y lo hace muy diferente, ¿cierto?, a lo que Adán, que también fue un hombre sin pecado, pero hasta que pecó. O sea, y por el pecado de Adán dice que vino la maldición del hombre, pero por Cristo vino la salvación al hombre. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí les acabo de poner, creo que lo puse en el chat privado, pensé que lo iba puesto pero en 2 Corintios 5:21, ahí mismo dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Fíjense lo que está diciendo, ¿quién le hizo pecado por nosotros? Dios mismo. Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicias de Dios en él o por medio de él, depende cómo veamos esa proposición, en él, en la esfera de Cristo. Ahora nosotros somos hechos justicias de Dios en Cristo, pero para que eso se dé, Dios primero hace a Cristo, lo hizo pecado, y eso implica un intercambio. Lo hace pecado por mí, y al hacerlo pecado, entonces a mí me hace justo. Asume mis pecados, pues. Amén. Y hay otra pregunta que dice, ¿qué es el himno kenótico? Filipenses 2:5 al 11. Sí, la kenosis, ese es un himno cristiano, cristológico, muy, muy querido y utilizado mucho en la antigüedad. Se cree que era un himno, un cántico que se solía cantar, y que Pablo lo expresó en Palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Lo que plantea este himno es que Jesús, siendo igual a Dios, aunque hay variantes, hay que reconocer que hay variantes, siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esa palabra despojar puede tener varios significados: despojar, vaciarse, y aquí van a venir muchos a decir, ¿vaciarse de qué? Se tiene que haber vaciado de sus atributos incomunicables, o sea, se tuvo que haber vaciado de su gloria, o se tuvo que haber, hay una discusión teológica de esto, se tuvo que haber vaciado de su gloria, de su majestad, etcétera. Entonces hay toda una discusión, porque el pasaje simplemente se limita a decir habiéndose vaciado o despojado, pero no nos dice de qué. Pero el punto es, algunos van a decir que es de su posición, de esa forma de Dios, de esa forma, porque ahí la palabra griega es morfo, forma divina, forma de divinidad, forma de deidad. Entonces él se despoja y bueno, y todo va a haber una discusión, pero prácticamente eso es lo que va a hacer va a hablar de la kenosis. No es más que una condescendencia de Dios, de Cristo, que es igual al Padre. De ahí viene la doctrina de la coigualdad del Hijo con el Padre, de Dios, en cuanto a su divinidad, y va a hacerse humano como nosotros, y va a tomar la característica de un siervo para morir luego en la cruz por nosotros, y luego ser exaltado para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Sí, exactamente. Dice que se despojó, no dice de qué se despojó, sino que dice que se despojó a sí mismo nomás. Se despojó a sí mismo. A sí mismo. No dice. Bueno, igual requeriría un complemento de régimen. Se despojó, porque no es se despojó de sí mismo, sino se despojó a sí mismo. Pero se despojó a sí mismo ¿de qué? No nos dice el texto, hasta ahí lo deja. Se despojó, ese a sí mismo como un objeto directo. Se despojó a sí mismo, como que él mismo se despojó. ¿De qué? No nos dice. Exacto. Lo que sí sabemos que no se despojó de sus atributos, de su divinidad, porque él era
100% Dios y 100% hombre. O sea, Era verdadero Dios y verdadero hombre. No digamos exacto, 100% Dios y 100% hombre. exacto, Aunque esa es la entiendo el palabra. punto. De todas maneras, el punto se entiende, pero los concilios tuvieron mucho cuidado en no utilizar esa idea cuantitativa, porque hablar de términos de porcentaje, imagínense. Pues. Exacto, sí, sí. Sí, Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, o plenamente Dios o plenamente hombre. así es. Y es realmente maravilloso. Bueno, mis hermanos, vamos, truly God, truly man. Truly man, yes. Exacto. Y hay otra pregunta, hay hartas preguntas. Dice, ¿qué resaltaría usted de Jesús como mediador? Me gusta mucho, y mira, si hay una figura que a mí me encanta de Cristo en la Biblia, es justamente la figura del mediador, especialmente cuando se trata de mi relación personal con Dios. Porque cuando, o sea, como yo veo a Cristo como mediador es así, yo voy a orar a Dios, pero sé que vengo cargado de mi condición humana en la que estoy lleno de defectos, de pecados, de debilidades, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, pero vengo a Dios y Dios, si Dios me viera directamente a mí, yo creo que ni siquiera escucharía mi oración, pero me mira a través de Cristo. Ahí Cristo está como mediador, no solamente porque la idea de mediador, conocemos la mediación de Cristo en cuanto a salvación, pero yo lo veo también en la aplicación práctica en mi relación. Cuando voy a orar a Él, por eso, y mira, y el autor de los Hebreos lo vio en ese sentido de devocional, cuando va a decir, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Resalta ese papel de Cristo y lo mira como alguien sentado, no en un trono de justicia, porque si tú lo ves en un trono de justicia, muchachos, yo ni me acercaría, pero es un trono de gracia. Y cuando nos acercamos a ese trono de gracia, va a decir el autor, ¿para qué? Para hallar dos cosas, gracia y misericordia para el oportuno socorro. Entonces, en mi debilidad, en el mismo contexto de Hebreos en el que viene diciendo eso, va a decir que este sumo sacerdote no es como los demás, él se compadece de nuestras debilidades, porque para eso están nombrados los sumos sacerdotes, para tener compasión del débil, del imperfecto, del que es defectuoso y ofrecer sacrificio por ello. Bueno, Cristo está sentado en un trono y ese trono es de gracia. Y cuando yo oro al Padre, yo veo que Cristo también juega un rol importante. Y no solamente es el papel de mediador, sino de intercesor, como dice en ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién? Luego va a decir, ¿quién? Dice, ¿quién los condenará? Cristo es el que murió, pero el que también resucitó y está sentado a la diestra de Dios para interceder por ellos. Entonces, ese rol mediador de Cristo es que el Padre está interpuesto también en nuestra relación. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, vean que hay un rol sacerdotal de abogado que es parte de lo que es la mediación de Cristo, de intercesión, que está ligado a este rol de Cristo y que no deja de afectar en un sentido positivo y beneficioso nuestra relación personal con Dios. Cuando yo oro a Dios, puedo venir con todas mi cochinero, digo yo, con todo mi cochinero vengo acá, pero vengo a un trono de gracia. Señor, sabes que soy débil, sabes que necesito esto, sabes que esto, pero a través de Cristo mírame. Y Dios, por supuesto, que no ve a Winston, no ve a Mario, no ve a Elías Efraín Torres que hace la pregunta. Mira a Cristo, te mira a través de Cristo y te ve perfecto, y por eso no somos condenados por su misericordia. Exacto. Y esto es maravilloso porque si pensamos en la grandeza de Dios, que Dios no puede ver el pecado, a través de Cristo no nos podría ver. No nos podría ver. Pero gracias a que Cristo pagó por nosotros, es nuestro abogado, nos redimió, ¿cierto? Y es nuestro abogado, es que Cristo es que Dios nos puede ver. Y nos puede ver porque ve la sangre de Cristo en nosotros. No, es que mira, y esto tiene que ver mucho con la glorificación. Dios tiene que mirarnos como a su Hijo, porque cuando la salvación se concrete, que es la etapa final, a los que antes conoció también los predestinó, a los que predestinó también llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Pero cuando dice predestinar, la predestinación tiene un propósito. El propósito es que llevemos la imagen de su Hijo con el propósito además de que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea
tenga la exaltación, la gloria, la preeminencia entre muchos hermanos. Juan dice lo mismo. Ahora somos hijos de Dios. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a él tampoco le conoció. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando él se manifieste seremos transformados en la misma imagen de él, le veremos tal cual es. Entonces, esta idea de llevar la imagen del celestial, como dice también Corintios, es justamente la idea de la glorificación, que es la etapa final de la salvación. Recordemos que la salvación tiene varias etapas: la regeneración, la justificación, la santificación y por último la glorificación. Es la etapa final de la salvación. Eso es lo que es la salvación. Y la salvación está ligado a que Dios finalmente se encuentre con nosotros, y al encontrarnos a nosotros, al final va a haber como la copia, la reproducción exacta de Cristo en nosotros, que es el estado final de que es lo que se conoce como la redención, la adopción o la glorificación del cuerpo. Amén, excelente. O sea, gracias a Cristo que nosotros, dice, somos aceptos ante el Padre. Amén. No hay otra, no hay de otra forma, no hay de otra forma. Por eso es tan importante esto de lo que es la cristología, saber que Dios es plenamente Dios, que Jesús, perdón, es plenamente Dios, plenamente hombre, que gracias a Él, a su divinidad y a su humanidad, nosotros podemos ser salvos y tenemos entrada, ¿cierto? Amén. Por eso es que el tema del mediador es un tema que toca todas las áreas. La salvación dice que es a Jesucristo hombre, en su rol mediador, Jesucristo hombre. Pero va más allá de eso, va a nuestra relación personal, va con la glorificación, va con la intercesión, va con el rol sacerdotal de Cristo, el trono de gracia, etcétera, etcétera, y los beneficios que recibimos de él. Y una última pregunta. Dice, ¿Cristo sigue siendo humano? Si es humano, ¿hay alguna diferencia a nuestro cuerpo humano de ahora? Sí, Jesucristo sigue siendo humano, por supuesto que sí, porque no se pueden separar las naturalezas y él, lo que él adquiere, lo adquiere para siempre. Para él ser el Rey eterno, como vimos al principio, es un hijo de hombre que va a reinar eternamente y para siempre. Su reino no tiene fin y se está viendo como hombre, como hijo de hombre. Entonces se está resaltando su naturaleza humana. Jesucristo sigue siendo hombre. Ahora, su estado actual es un estado elevado. Acuérdense cuando María lo quiso tocar, dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Implica que él dice además que él vendrá de la misma manera que se fue, pero los discípulos lo vieron subir, pero obviamente que Jesucristo cuando regrese va a regresar. Su cuerpo fue un cuerpo elevado porque cuando él resucitó, fíjense todas las propiedades que tenía este cuerpo, era capaz de traspasar paredes, entrar a puerta cerrada, subir al cielo, no está sujeto a la ley de gravedad y por supuesto es un cuerpo que es primicias de nuestro cuerpo que también ha de resucitar, que vamos a tener las mismas características. Puede comer si él quiere comer, puede porque él comió, él participó de los que iban camino a Emaús, de cuando estuvo allá en el lago con Pedro, creo. Entonces, si ven que Jesús, y dijo además, prometió que él no comería del fruto de la vid, cuando celebró, inauguró el tema de la Santa Cena con sus discípulos, sino hasta que venga a reinar nuevamente en las nubes, cuando venga de nuevo a reinar eternamente. Entonces, cuando él venga a sentarse en su trono nuevamente, va a celebrar esto. O sea, quiere decir que va a poder comer y beber. Entonces, no hay limitaciones, pero puede seguir comportándose como un humano igual que nosotros. Es maravilloso, un cuerpo totalmente glorificado, ¿cierto? Y en la transfiguración también sucedió algo maravilloso. O sea, ahí podemos ver que era, que era un humano, pero era excelente. Y sigue siendo hombre. Y estará con nosotros. Bueno, y nosotros estaremos con él. Estaremos con él allá reinando para siempre. Es maravilloso porque esto también nos da a entender que Cristo no solamente es, ¿cierto? Como dicen los unicitarios, que Cristo es es otro modo,
del Padre, Ah, ¿cierto? sí. Es otro modo del Padre. Es No muy puede ser. complicado en esa variedad del unicitarismo, del modalismo. Ellos dicen que el Hijo es la parte humana y Dios es el espíritu que está dentro de él. O sea, que prácticamente es un cascarón poseído por un espíritu, prácticamente. Lo que creen los unicitarios, por lo menos los tradicionales, ¿no? Luego están los que son dinámicos, que vienen siendo una especie de testigos de Jehová. Están los genotistas, que, pues que sí creen en dos dioses, aunque uno es mayor y uno es menor, pero bueno, ya eso no sería dentro de los unicitarios, pero dentro de los modalistas, sí, sabelianismo, hay una especie de variantes actualmente que es difícil definirlos en un solo grupo monolítico, ¿no? Como un grupo monolítico, pero es bien interesante ese tema, este Sí. tema que usted ha mencionado. Pero bueno, quería decir junto a la pregunta anterior, que por eso lo interrumpí, disculpen por eso, que justamente la definición del concilio es Jesús es perfecto Dios, perfecto y verdadero Dios, perfecto y verdadero hombre. La definición no es Jesús era, como dando a entender que es algo del pasado, sino cuando yo hago una definición, Jesús es, sigue siéndolo. Exacto. Lo mismo que también ratificó Jesús cuando le dijeron, bueno, tú no tienes ni siquiera 30 años y ya dices que viste, Abraham, él dijo, antes que Abraham, yo soy, no dijo yo era, yo soy, Un una presente. eternidad, es un presente. Y es lo mismo con su humanidad, va a ser siempre su presente. Así que gracias al Señor por esta maravillosa enseñanza, gracias Pastor Winston, realmente estuvo buenísimo, gracias a todos los hermanos que interactuaron, hermano David, también un saludo al hermano Víctor Hugo Macei, que creo que es de Argentina, hermano Víctor Hugo Macei, hermana Verónica Tapia, sean bendecidos también, y a todos los hermanos que se conectaron, a los que no me aparecen acá también, Alejandro Vázquez Barreto también, ya nos saludamos al pastor, y gracias a todos los hermanos que sean muy bendecidos, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, y el Señor nos esté dando más y más de su presencia. Así que gracias al Señor, gracias pastor a la hermana Gloria Olmos también. Saludo a la hermana Gloria Olmos. Y también en el canal del hermano David va a tener una entrevista con usted. No sé si Sí, la usted semana que o... Bueno, sí, lo voy a traer para que venga a hablarnos de todas esas cosas que se la pasa hablando por ahí, David. Biblia en contexto. Entonces vayan a Biblia en contexto y ahí va. Es muy bueno la página. Así que gracias al Señor. Y sus últimas palabras, Pastor Winston, para estar cerrando ya. No, bueno, primeramente agradecerle por la invitación, sus consideraciones. Lamentablemente hemos tenido esas 2 veces, esperemos que podamos seguir haciendo más programas en las que he quedado mal. La primera vez creo que también nos pasó y luego esta segunda vez y yo no quiero que esto vuelva a pasar, quiero que tener la firmeza de que cuando algo se planee, se dé. Pero yo estoy muy agradecido por su consideración, invitación y disfruté mucho esta entrevista, compartir con usted y gracias a los hermanos que siguieron con mucho respeto esta transmisión. Sé que es un tema bastante discutido, debatible, controversial, pero es importante hablarlo desde la ortodoxia, cómo se ha definido desde las páginas de la Biblia. Y bueno, estamos abiertos a los comentarios y gracias a todos. Y de nuevo, un placer haber estado aquí con usted, Pastor Mario. No sé si está viendo ahí el pantalla. No tengo ahorita el instrumento a la mano, es que como estoy ahorita comprometido con un grupo de adoración, los instrumentos todos los tengo allá en la iglesia. Sí, tiene unos jorobos muy buenos. Tiene unos jorobos muy buenos. No sé si lo tendremos por ahí nosotros, el joropo de la doctrina de la gracia. ¿Es de la doctrina de la gracia o de las Tengo solas? la de las 5 solas, tengo la de Jesús. Podemos poner la de Jesús. Déjenme ver si les puedo compartir de quién es ese. Me gusta ese porque es pura Biblia. Si quiere le ponemos ese. Ya, no se puede, dice, no se puede. No, yo lo puedo compartir ahí. No se puede compartir. Claro, no se puede ahí, me dice el que me lleva los cables acá. Dice que no se puede. Bueno. Claro, pero mándemelo a mí, mándemelo por interno para tenerlo para... Sí, porque si yo lo pongo aquí, pero creo que sería muy largo, ¿verdad?
No, sí se puede compartir, pero no se puede. No se puede mostrar. Ahí tiene la pantalla, fíjense. Póngalo ahí para ver. Sí, sí, compártelo. A ver, compártelo, vamos a. Ahí está, compartido. Ahí está, ahí está. Ahí está. Escuchan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Qué tremenda bendición! Él ha creado los cielos, las estrellas, la luna y el mismo sol, los colores, la belleza y toda la vegetación, los ríos, los mares, las aves, los peces y hasta el camaleón que cambia de colores, causándonos gran impresión. Sean tronos, sean potestades, a lo visible le dio creación, y también a lo invisible que escapa de nuestra percepción. Toda criatura está bajo su manto, sometida bajo subordinación. Su grandeza no se iguala, Él no tiene comparación. Él sustenta el universo con tan solo emitir su voz. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la fuente de todo y de la vida es el autor. Sin Él ninguna cosa existiera. Todo lo hizo para su favor. Más grande que todos los ángeles, y siendo de igualdad con Dios, no escatimó hacerse hombre y siervo para ser nuestra representación y rescatar al hombre caído, convirtiéndose en su salvador y mediador. Cuando anduvo en esta tierra, del hombre tuvo compasión, juntándose a los menesterosos, les hizo milagros y les dio sanación, demostrando ser el Mesías, respaldado por su gran unción. De él hablaban los profetas siglos de años con antelación, comenzando con Génesis 3:15. El protoevangelio se profetizó que aplastaría la cabeza de la serpiente que le dio el talón, y entonces preparó los medios para traerlo a completación. 300 profecías se cumplieron, no dejando duda de su gran misión, que a su pueblo él salvaría trayéndole redención. Cuántas experiencias hermosas tuvieron los que oyeron su voz, lo tocaron, lo palparon, lo sintieron y lo vieron en plena acción, multiplicando los panes y los peces para darles alimentación, consolando a los afligidos y aún a los muertos llamaba, trayéndolos a resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tendrá salvación, vivirá aunque esté muy muerto, le dijo a Marta con gran convicción. Y es que su amiga dudaba, y no sin ninguna razón, porque es que su hermano se había muerto y ya se sentía la putrefacción. Lázaro, ven fuera. Con potente voz él gritó, y aún sin poder caminar, Lázaro de la tumba salió. Y es que a la orden de Cristo, Lázaro vendado así obedeció, porque nada resiste a la gracia del que dijo, soy la resurrección. Un día se quedó dormido en una barca porque se cansó, y se ha levantado un peligro que a sus discípulos asustó, una gran tempestad huracanada que con ímpetu los amenazó. Los discípulos hicieron de todo, pero el viento golpeaba con gran furor, y a Cristo estos levantaron gritándole, Señor, Señor, ¿no te da cuidado de que perecemos? Esta barca ya casi se hundió. Y Jesús le habló a aquel gran viento con un gran grito que le regañó, aquíétate, tempestad. Y ésta le obedeció. Entonces los discípulos se preguntaban, ¿quién es este en medio de nosotros que a todo tiene bajo su control? Aún los vientos le obedecen. Repetían con gran admiración, y es que Él es el dueño de todo y es de todo el sustentador. Todos venían a él, aún los niños por bendición. Los cobradores de impuestos le seguían, y hasta Zaqueo dejó de ser ladrón cuando Cristo lo mandó a bajar de aquel árbol para ir a su casa y darle salvación, porque él vino a buscar a los perdidos, y a los hijos de Abraham socorrió. Y Zaqueo era uno de ellos, aunque era un cobrador de impuestos y era ladrón. Su fama crecía y crecía, mientras que Judas planeaba su traición, negociando con los religiosos que lo miraban con preocupación, intrigados por la autoridad con que Jesús se les manifestó. Dios había determinado que muriera para nuestra salvación, para darnos vida eterna y obtener eterna redención que asegurará nuestra esperanza, ofreciéndonos el perdón. Allí yacía en la cruz, debilitado y con gran dolor. Los malhechores murmuraban, pero uno se arrepintió y le suplicaba al Maestro que lo llevara en su corazón cuando
cuando viniera en su reino, que se acordara de él, le pidió, pero Jesús extendió su gracia. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso de la salvación. Qué momento tan hermoso que este ladrón no se imaginó, que a minutos de su muerte estaría de frente a su Salvador, que su sufrimiento pasaría muy pronto y se quitó la estirpe de su condenación. Hubo truenos y relámpagos y hasta el sol se oscureció. La creación misma se quejaba del maltrato de su creador, y a la tumba lo metieron después de que su espíritu expiró. Los fariseos y escribas celebraban con gran emoción de que habían quitado la vida al Mesías, y con una roca se le aseguró que la tumba no fuera abierta, y un ejército la vigiló, pero en vano se esmeraban por detener su resurrección. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nada puede detenerme, porque de la vida yo soy el autor, y de la tumba se ha levantado Jesús, trayendo la confirmación de que sus palabras eran ciertas. Su cuerpo no vería corrupción. Él es el camino, la verdad y la vida, la luz que da salvación. Se apareció a muchos hermanos que testificaron su resurrección, y después se fue al cielo, dejándonos una gran misión de que prediquemos su victoria, y en testigos nos convirtió, enviándonos su Espíritu Santo, que con unción y poder nos dio, y los temores se acabaron y la esperanza nos devolvió, y esperamos su regreso tal como él lo prometió, que destruiría la muerte, trayéndole la redención a nuestros cuerpos mortales, y sellará nuestra perfección. Le veremos tal cual es, y nos dará la transformación, otorgándonos su semejanza. ¿Cómo no vivir en purificación? Si enjugará toda lágrima, no habrá más llanto ni más dolor. Aplaudan, hermanos, a Cristo, que nos ha dado la redención. ¡Gloria a Dios! Hoy apreciamos. Micrófono. Ay, sí, sí, a ver, qué buen jorobo, ¿no? La Gracias, culpa señor, de David Silva. por ese talento tan maravilloso, oye, es hermoso. Gracias al Señor. Bueno, darle gracias a todos los hermanos, como dije nuevamente, por que estuvieron conectados, y a todos los que se van a conectar, que Dios los bendiga mucho. Y los hermanos ahí, que espero que hayan tomado sus apuntes, y ya después vamos a estar mandando las tareas y las pruebas. Así que gracias, pastor, por hacerse este tiempo. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros es una tremenda bendición. Así que ya estaremos por despedirnos. Así que, ¿qué tal, pastor, si nos despide con una oración? Claro que sí, vamos a orar. Señor Padre eterno, damos gracias por medio de tu Hijo Jesucristo por la oportunidad que nos has dado de estar en este precioso espacio, Señor, junto a nuestro hermano Mario y su audiencia, Señor, y compartir de tu palabra un poco, Señor, y también de lo que ha sucedido en la historia de la iglesia, que es tu pueblo, Señor. Queremos pedirte, Padre eterno, Señor, que este conocimiento que hemos recibido el día de hoy, Señor, pueda dar su fruto, puedan nuestros hermanos digerirlo, comprenderlo y seguir adelante. Y a la misma vez, Señor, oramos para que nos mantengas siempre firmes en tus caminos, amándote y viviendo bajo esa relación, entendiendo, Señor, en esa relación contigo, entendiendo, Señor, que Jesucristo es nuestro mediador y que Padre nos ve a través de Cristo, y que la etapa final de nuestra salvación, que es la glorificación, Señor, consistirá justamente, Señor, en que llevaremos la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, Señor. Damos gracias por esta maravillosa congregación, Señor, que nuestro hermano lidera o en la que Él sirve, Señor, para que tú, Padre, le sigas dando también. Pedimos crecimiento y le puedas ayudar, Padre, en sus labores ministeriales en esa congregación, a él y a los demás líderes que trabajan en ella, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor. Mañana será un día de servirte a ti nuevamente, de adorarte. Pido, Dios mío, que nos puedas dar un sueño grato, que podamos decir como David: en paz me acuesto y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y también, Señor, yo me acosté y dormí y desperté porque tú, Jehová, me sustentaba, Señor. Solo tú nos sustentas, solo tú nos das la fuerza, y eso es lo que vamos a proceder a hacer, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús damos gracias. Amén y amén. Amén, amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, porque Él se merece toda la honra, toda la gloria y toda nuestra alabanza. Y mañana es el día del Señor, donde todos tenemos que ir a nuestras iglesias para ir a rendirnos ante la presencia del Señor. Bueno, tenemos que rendirnos todos los días, pero ir a escuchar palabras, ir a gozarnos con los hermanos. Y mañana en nuestra iglesia tenemos el cuarto, digamos, la cuarta parte del libro de Tito, que va a ser del capítulo 2, versículo 1 al 5, volviendo a la sana doctrina, que
lo va a estar dando nuestro hermano Eduardo González. Así que ahí para los hermanos le animo para que vean esta cuarta parte, ¿cierto? De que estamos estudiando el libro de Tito. Ya entramos al capítulo 2, del versículo 1 al 5, volviendo a la sana doctrina. Así que gracias al Señor por todo, que sea todos bendecidos y nos estaríamos viendo el próximo sábado con otro nuevo tema de Cristología. En este caso, justamente con algo que ya tocó el pastor Winston, lo tocó bien, digamos, a grandes rasgos sobre las herejías en torno a la cristología, en torno a la persona de Cristo. Así que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo sábado. Y como siempre digo, que Dios les bendiga. Chao, chao, bendiciones. El reino de Dios llegó y el bien. Gracias por conectarte con nosotros. Por los montes, y sus cabellos son blancos como nieve. Les esperamos el próximo sábado a las 22 horas. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Comparte nuestra transmisión para que más personas puedan escuchar del Señor. Buenas noches y bendiciones.